Poco antes de ascender al cielo, Jesús dio a sus apóstoles la gran comisión en Mateo 28, versículos 18 a 20. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y en Marcos 16, versículos 15 y 16, leemos: les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. En ambos pasajes aparece la mención del bautismo. En Mateo se relaciona con el proceso de hacer discípulos. En Marcos se menciona con conexión con la salvación. Sea cual sea el propósito del bautismo, para Jesús debe ser importante, porque lo mandó. Pero todavía hay personas que se preguntan cosas como: ¿qué es el bautismo? ¿Es por derramamiento, rociando o inmersión? ¿Se bautiza una en agua o solo en el Espíritu? ¿Cuál es el propósito del bautismo? ¿Es para la remisión de los pecados o porque nuestros pecados ya han sido perdonados? ¿Es para ser salvo o es una confesión pública de fe después de haber sido salvo? ¿Quién debe ser bautizado? ¿Se deben bautizar los infantes? ¿Puede bautizarse cualquiera? ¿Hay alguna vez necesidad de rebautizarse? ¿Qué pasa si fui bautizado cuando era infante? ¿Qué pasa si fui bautizado por la razón equivocada? ¿Qué pasa si he pecado gravemente después de ser bautizado? Estas y muchas otras preguntas se hacen a menudo cuando se discute el bautismo. Espero que las próximas lecciones respondan estas y otras preguntas relacionadas con el bautismo. ¿Por qué es un mandato de Cristo? Ciertamente merece una consideración cuidadosa. Mi objetivo es usar la Biblia para leer lo que realmente se enseña sobre este tema. En la lección de hoy vamos a estudiar cómo los apóstoles cumplieron la comisión que Jesús les dio. Es decir, veremos qué dijeron sobre el bautismo en su predicación. Comenzamos con bautismo en la predicación de Pedro. Primero, en el día de Pentecostés, en el primer sermón evangelístico a los judíos, Pedro mandó a la gente ser bautizada para la remisión de los pecados. Leemos en Hechos 2, versículo 38, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando animó al pueblo a salvarse, la respuesta fue que muchos se bautizaron, según capítulo 2, versículo 41 en Hechos. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Pero, ¿qué significa para? ¿A fin de o a causa de? Encontramos la misma gramática en Mateo 26, versículo
28, donde Jesús dijo que su sangre sería derramada por muchos para el perdón de pecados. Y ahora David va a leer este versículo para nosotros. Esto es mi sangre del pacto que se derramado por muchos para el perdón de pecados. Gracias. Claramente, Jesús quiso decir a fin de proveer la remisión de los pecados y no porque la remisión ya había ocurrido. Con rara excepción, la palabra griega eis significa hacia, para, en o dentro de. Además, bautícese está unido por la conjunción y al mandato arrepiéntase en Hechos 2:38. Ambos son mandatos para la remisión o el perdón de los pecados. Así como la gente fue mandada a arrepentirse para o a fin de la remisión de los pecados, así también fue mandada a bautizarse para o a fin de la remisión de los pecados. Y también en la casa de Cornelio, en el primer sermón evangelístico a los gentiles, Pedro mandó a esa audiencia ser bautizada. Es evidente que lo que Pedro mandó involucraba un bautismo en agua, según Hechos 10, versículos 47 y 48. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Al menos podemos decir que la predicación de Pedro estuvo en armonía con las palabras de Jesús en la Gran Comisión: a predicar el Evangelio y mandar a la gente a bautizarse. Hasta ahora, la indicación parece ser que se trató de un bautismo en agua, hecho para la remisión de los pecados. Ahora vemos a un predicador que no era apóstol, pero sí lleno del Espíritu: Felipe y su predicación sobre el bautismo. Primero, a los samaritanos. Aunque no era apóstol, Felipe fue a Samaria y predicó a Cristo, según Hechos capítulo 8, versículo 5. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Cristo. En Hechos 8, versículo 12, leemos acerca de la respuesta a su predicación. Pero cuando creyeron a Felipe, quien anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y al etíope. En Hechos 8, versículo 35, leemos cómo Felipe le anunció a Jesús, a este hombre muy religioso. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó para el carro. Ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Aunque no se nos dice todo el contenido del sermón de Felipe,
Por la pregunta del etíope, podemos deducir que incluía el bautismo. Leemos en Hechos 8, versículos 36 a 38. ¿Cómo leemos en 36 a 38? Como Pedro, Felipe predicó a Jesús, no solo contando quién era Jesús, sino también lo que Jesús mandó. El bautismo fue un resultado inmediato de esa predicación. Deberíamos sorprendernos después de leer la gran comisión de Jesús en Mateo 28 y Marcos 16. Ahora vamos a leer sobre bautismo en la predicación de Pablo. Primero en la conversión de Lidia. Observamos que otra vez el bautismo siguió a la predicación apostólica. Hechos 16, versículos 13 a 15. Dice que como evidencia de que Lidia prestó atención a lo dicho por Pablo, ella y su casa fueron bautizados. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de color púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Fíjate también en su comentario en versículo 15. ¿Cómo pudo Pablo juzgar que ella era fiel al Señor? Es por su respuesta al mandato del Señor respecto al bautismo. Segundo, en la conversión del carcelero de Filipos. Pablo le dice al carcelero que debe creer en el Señor para ser salvo. Como leemos en versículos 30 y 31 de Hechos capítulo 16. Luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Pablo continúa hablando la palabra del Señor a él y a su familia en versículo 32. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. En respuesta, fueron bautizados inmediatamente, según versículos 33 y 34. Leemos: a esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Evidentemente, la palabra del Señor enfatizó la necesidad de bautizarse pronto. De hecho, en todos los ejemplos detallados de conversión que aparecen en el libro de los Hechos, la gente se bautizó después de una sola lección. Y finalmente, en la conversión del mismo Pablo relata su propia conversión en Hechos capítulo 22, versículos 10 a 16. Describe cómo le dijeron que fuera a Damasco,
porque allí le dirían lo que debes hacer. Una de las cosas que le indicaron fue que se bautizara sin demora, según Hechos 22, versículo 16. Leemos en versículo 16, y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Se le dijo que se bautizara para lavar tus pecados. Debemos notar, a pesar de haber visto al Señor en el camino a Damasco y de haber pasado 3 días ayunando y orando, él todavía estaba en sus pecados. Ver al Señor no lo había salvado. Referirse a Jesús como Señor en versículo 10 no lo había salvado. Orar y ayunar 3 días no lo había salvado. No fue hasta que se bautizó que sus pecados fueron lavados y fue salvo. ¿Qué debemos proclamar respecto al bautismo? En esta lección hemos visto que fue mandado para la remisión de los pecados en Hechos 2:38. Que se hizo para lavar los pecados en Hechos 22:16. Que involucró agua en Hechos capítulo 8 y en capítulo 10. Y que se hizo inmediatamente, sin demora, incluso si era después de medianoche, según Hechos 16. Te prometo que si me llamas a medianoche y me dices que quieres ser bautizado, no me enojaré porque estaré demasiado emocionado. Todo esto sugiere que el bautismo es necesario para la salvación. En nuestra próxima lección vamos a estudiar lo que los apóstoles enseñaron en sus epístolas acerca del bautismo, mientras continuamos buscando respuestas bíblicas a nuestras preguntas. Pero hoy, si nunca te has bautizado para el perdón de tus pecados, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día en que puedes lavar tus pecados y recibir la salvación que nuestro Padre ofrece a través de su Hijo. Si estás listo para tomar la decisión, por favor, hable conmigo después de nuestra oración. Gracias.